Órdenes anticulto dictadas sobre la sangre de los niños. 12 de agosto de 2024. A veces un suceso se convierte en el principio de una cadena de tragedias que provocan el sufrimiento de un gran número de personas y el derramamiento de sangre de niños inocentes. Aunque en el ámbito público se hacen intentos dispersos por encontrar a los autores y las causas de cada tragedia concreta, los verdaderos culpables permanecen en la sombra, deleitándose en su poder sobre las mentes y las acciones de las masas. 1993. Resurgimiento del nazismo anticulto. Evento desencadenante, la tragedia de Waco. El 28 de febrero de 1993, el FBI y las fuerzas de la Guardia Nacional de Estados Unidos asediaron a los miembros de la organización religiosa de la rama davidiana en su complejo del Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas. Durante el asedio murieron 86 personas, entre ellas 25 niños menores de 3 años, así como mujeres y ancianos. El asedio terminó el 19 de abril de 1993. El complejo del Monte Carmelo ardió hasta los cimientos. Durante el asedio se mantuvieron negociaciones con el líder de la organización, David Koresh. Además de los agentes del FBI, las negociaciones también fueron llevadas a cabo por los abogados de algunos de los miembros de la rama davidiana, Jack Zimmerman y Dick DeGaron. Comunicándose con los asediados, los abogados llegaron a un acuerdo gracias al cual los miembros de la rama davidiana iban a abandonar su lugar de residencia, es decir, se habría logrado el objetivo del asedio de salvar a los supuestos rehenes. Parecía que la tensa situación se acercaba a su resolución. El señor Zimmerman y el señor DeGaron buscaban sinceramente ayudar a los niños que vivían en el Monte Carmelo, por lo que fue una gran conmoción para ellos cuando el FBI lanzó su inesperado ataque mortal con gas peligroso. Teníamos un trato. Íbamos a hacerlo, dijo Jack Zimmerman, un abogado de Houston que representaba al ayudante de Koresh y al que se le permitió entrar en el complejo durante el periodo de 51 días en que Koresh estuvo negociando con el FBI. DeGaron calificó el episodio como el mayor fracaso de su vida. Cuando se enteró de que el asedio acabó en un infierno, dijo, me quedé conmocionado. Pensé que teníamos algo de tiempo. El señor Zimmerman y yo conocimos a la mayor parte de la gente que estaba allí. Conocí a los niños. Quería salvarles la vida. Siento que fracasé. Extracto del documental The Impact. El día del asalto al Monte Carmelo, el FBI utilizó el agente químico de combate CS contra civiles, incluidos niños y bebés inocentes. Los que dieron y ejecutaron las órdenes sabían que los davidianos tenían máscaras antigas, pero también sabían que los únicos desprotegidos de este gas serían los niños, ya que sus caras eran demasiado pequeñas para llevar las máscaras. Al día de hoy, la tragedia de Waco es una herida sin cicatrizar para los ciudadanos estadounidenses, mientras que para sus verdaderos autores es un punto de referencia y una de las operaciones más exitosas llevadas a cabo por representantes de organizaciones anticulto que se sitúan detrás del FBI y la ATF, controlan los medios de comunicación e influyen en las decisiones de las autoridades y en la opinión pública. Agentes anticulto, entre ellos Rick Allen Ross y Stephen Hassan, encabezaron la campaña de demonización de los davidianos y de su líder, David Koresh. Mientras Stephen Hassan hacía apariciones públicas en canales de televisión, moldeando la opinión de la sociedad y deshumanizando activamente a los davidianos, Rick Allen Ross trabajaba directamente con el FBI y la ATF, asesorándoles e influyendo en la propia operación de las fuerzas del orden. La gente de Ross había estado preparando a las fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia mucho antes de la tragedia, suministrando a sus agentes información calumniosa y distorsionada sobre los davidianos. A partir de 1990, intensificaron el descrédito y la demonización de este grupo religioso año tras año, hasta que la tensión que crearon desembocó en la supresión armada y la liquidación del grupo artificialmente demonizado a los ojos del FBI. Mientras tanto, el papel final en la tortura y asesinato de los Branch Davidians lo desempeñó otro anticultista que también fue consultado por el FBI, el científico ruso Igor Smirnov, inventor de armas psicotrónicas y de control mental. La madre de Pablo Cohen, un judío israelí, hablando con un abogado judío americano, viendo cómo se introducía ese gas en ese edificio, viendo cómo un tanque americano derribaba una casa americana y luego estallaba en llamas.
¿Y te imaginas las imágenes en la mente de un israelí junto a los supervivientes del Holocausto en Israel? No pude responder. Creo que a partir de hoy se dará cuenta de que no es frecuente que me quede sin palabras. No podía explicarle cómo había sucedido. Y su pregunta fue, pensé que estaría a salvo en Estados Unidos. Hoy, esta tragedia sirve de crudo recordatorio al mundo entero de lo que puede ocurrir cuando las fuerzas del orden, las autoridades públicas y los medios de comunicación se convierten en herramientas en manos de nazis anticultistas. Sin embargo, este holocausto contra un grupo religioso de personas no terminó con sus muertes, sino que estalló en un fuego destructor de un infierno anticultista que ha engullido a toda la sociedad durante décadas. Muchos ciudadanos estadounidenses no culparon a los anticultistas, que fueron los verdaderos autores de la tortura y el asesinato de los inocentes residentes del Monte Carmelo, sino a los ejecutores públicos de este acto de genocidio. La trágica muerte de miembros de la estigmatizada organización religiosa en Waco, el 19 de abril de 1993, se convirtió en un hecho desencadenante del posterior atentado terrorista en Oklahoma City, el 19 de abril de 1995, y unos años más tarde ambos hechos se convirtieron en precedente del tiroteo en la escuela de Columbine, el 20 de abril de 1999, el atentado terrorista de Oklahoma City, donde se encontraban las sedes del FBI y la ATF, se cobró la vida de 168 personas, entre ellas 19 niños menores de 6 años, y causó heridas a más de 680 personas. Como consecuencia del ataque armado en el Instituto Columbine, 12 niños y un profesor murieron y 24 resultaron heridos. Posteriormente, Columbine sirvió como poderoso ataque terrorista informativo y dio lugar a un gran número de nuevos casos de tiroteos en escuelas y muertes de niños, primero en Estados Unidos y después en otros países. Cada uno de los casos de tiroteos en escuelas contribuyó a aumentar la influencia del anticultismo en la región correspondiente. Para más información sobre los verdaderos culpables de la tragedia de Waco, el atentado de Oklahoma City y la masacre del Instituto de Columbine, vea el documental The Impact, Columbine en otros países. Ataques armados en centros educativos. Influencia de los anticultistas en los tiroteos escolares. Ejemplo de la República Checa. Uno de los casos recientes de tiroteos en centros educativos más sonados ocurrió a finales del año pasado, el 21 de diciembre de 2023, en Praga, la capital de la República Checa, en el edificio principal de la Facultad de Letras de la Universidad Carolina. El atacante fue David Kozak, de 24 años, estudiante de la Facultad de Letras. Como consecuencia del tiroteo, 14 personas murieron y 25 resultaron heridas. La 15ª víctima fue el propio atacante. Según diversas fuentes, existen varias versiones sobre la causa de su muerte, o bien se suicidó 3, o bien recibió un disparo de la policía cuando intentaban detenerle 4. Este caso destaca por varios factores a la vez. Para la República Checa, es el mayor asesinato masivo con armas de fuego desde la formación del país. Esta tragedia ha tenido un impacto mental extremadamente negativo en la población del país. Tras el incidente, muchos ciudadanos empezaron a buscar ayuda psicológica, mostrando síntomas de trastorno de estrés postraumático. Otro aspecto clave de esta tragedia es que es un ejemplo clásico de codificación informativa a gran escala de un futuro tirador. La primera etapa es el asesinato de transeúntes al azar, en este caso, 6 días antes del tiroteo masivo en la universidad. David Kozak mató a un hombre de 33 años y a su hija de 2 meses en el bosque de Clanovis. Por regla general, un programa implantado para un único asesinato provoca en una persona un deseo obsesivo de probarse a sí misma que puede matar a un ser humano, lo que refuerza el programa de asesinato masivo posterior. La segunda etapa es el asesinato de alguien cercano al tirador. En este caso, David Kozak mató a su padre. En estos casos, antes de un atentado masivo, los tiradores matan primero a una persona que desempeña el papel de autoridad y es una especie de indicador de conciencia y moralidad para ellos. Cuando se lleva a cabo una codificación informativa, esto puede provocar un conflicto interno en un tirador y, además,
evocar odio o irritación hacia estas personas cercanas. Un tirador programado considera el asesinato de su ser querido como una noble causa a la que ayudar, para liberarles de la oportunidad de presenciar el posterior asesinato de otros niños por parte del tirador, y al mismo tiempo liberarse de probables remordimientos ante esa persona. La tercera etapa, asesinato en masa, es el objetivo principal y el pináculo del estatus divino codificado del tirador, que supuestamente le garantiza una rápida fama y popularidad, pero que en realidad es un deslizamiento final hacia la esclavitud de quienes le manipularon hábilmente. Existen muchas técnicas de codificación o programación informativa. Una de ellas es el método de codificación de rompecabezas descrito en el documental The Impact. En el artículo Ejecutar no perdonar, ¿dónde debe ponerse la coma? El siguiente aspecto clave parece a primera vista una coincidencia, pero cuando se analizan los casos de tiroteos en escuelas de otros países, por ejemplo en Rusia, tales coincidencias se convierten en un patrón evidente. Aquí estamos hablando de la presencia de una amplia influencia anticultista a largo plazo en la región donde ocurrió la tragedia, o incluso de una conexión directa entre representantes de organizaciones anticultos y la institución educativa donde se produjo el tiroteo escolar o personas que potencialmente podrían estar relacionadas con el tirador. Coincidencia o no, la Universidad Charles, donde David Kozak cometió su ataque armado el 21 de diciembre de 2023, es en realidad una institución que actualmente es la morada del movimiento anticulto checo. Representantes del movimiento anticulto checo. Logia masónica y antisemitismo. En 1993, se creó una organización llamada Sociedad para el Estudio de las Sectas y los Nuevos Movimientos Religiosos sobre la base de la Facultad de Teología Husita de la Universidad Carolina. Sus fundadores y participantes eran los principales anticultistas de la República Checa. Algunos de ellos son profesores de la misma universidad, por ejemplo, Zdeněk Wojciech, jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Facultad Teológica Husita y profesor asociado del Departamento de Estudios Religiosos de la Facultad Teológica Evangélica de la Universidad Carolina, e Iván Odilo Tampach, presidente de la Sociedad para el Estudio de las Sectas y los Nuevos Movimientos Religiosos, que imparte asignaturas de Teología y Religión en la Facultad Teológica Evangélica de la Universidad Carolina desde 1996. En 1991, Ivano Tampach se convirtió en miembro de la Gran Logia Masónica de la República Checa, como él mismo declaró públicamente. Su interés por la masonería puede rastrearse en una de las ediciones de la revista Dingir, cuyo redactor jefe es Zdeněk Wojciech. Sin embargo, Ivano Tampach no es ni el primero ni el último de los representantes del movimiento anticulto que fueron o son miembros de una logia secreta o una hermandad secreta. También se atribuyó una conexión con la masonería al anticultista Friedrich Wilhelm Haag, vicepresidente y cofundador de la Organización Internacional Anticulto Dialogue Center y sucesor directo de Walter Künneth, ideólogo nazi implicado en la formación del Tercer Reich. Uno de los motivos por los que se acusó a Haag de estar relacionado con los masones fue la medalla Bernhard Beyer que le concedió la Gran Logia Unida de Alemania, Vereinigten Großlogen von Deutschland, en 1982. El propio Wilhelm Haag desempeñó un papel crucial en la continuación de las actividades de Walter Künneth, un antisemita que colaboró con Adolf Hitler y Joseph Goebbels y dirigió el Centro Apologético en tiempos del Tercer Reich, que se convirtió en un prototipo de las organizaciones anticulto modernas. En el documental El Impacto se dan más detalles sobre las actividades nazis de Künneth y sus seguidores, entre ellos Wilhelm Haag y su hermano en la fe Johannes Agar. Volvamos ahora al movimiento anticulto checo. El destacado anticultista Ivano Tampach también es conocido por ayudar y comunicarse con la generación más joven de anticultistas checos, entre los que se encuentra Jakub Hall. Además de sus actividades contra las sectas, este anticultista fue el fundador de la Sociedad de Satán. Afirmaba que la figura religiosa checa Ivan Tampach le ayudó expertamente a registrar esta organización satánica como iglesia. También vale la pena mencionar otra cosa. Cuando estudiamos los intereses y valores de Jakub Hall, nos dimos cuenta de otro rasgo que es más característico de los nazis anticultos, el antisemitismo. ¿Es el anticultista Jakub Hall antisemita, satanista o nazi? En el pasado, Jakub Hall era conocido como un ferviente antisemita.
En 2011, frente a una sinagoga de Pilsen, quemó una imagen de la bandera israelí. En 2017, al comentar este acto, Jacob Hall calificó a Israel de Estado racista y dijo que no se arrepentía de su acto. Es una práctica habitual de los anticultistas acusar a otros de lo que ellos mismos son culpables. El anticultista Jacob Hall debería recordar las lecciones de la historia cuando, el 26 de abril de 1933, el entonces líder anticulto Walter Kuhnert presentó un informe a la Administración Federal de la Iglesia en Berlín. En este documento, titulado La Iglesia y la cuestión judía, pedía la eliminación de la judería, que, según decía, era una célula extraña en el cuerpo de Alemania. Este informe tuvo una fuerte influencia en la adopción final de la política antisemita nazi. Entonces, ¿de quién es seguidor en realidad Jacob Hall? Según el centro de noticias Reflex, Jacob Hall también profanó un monumento al ejército estadounidense que liberó Pilsen del nazismo alemán. Además, lo hizo de forma bastante brutal, burlándose de las víctimas de los atentados terroristas del 11S, una de las mayores tragedias de Estados Unidos. El propio monumento se asemeja a las dos torres del World Trade Center. Jacob Hall y su amigo colgaron maquetas de aviones en las dos torres, caricaturizando el atentado terrorista de Nueva York en el que murieron 3.000 personas inocentes. La profanación del monumento tuvo lugar en el aniversario de la tragedia, exactamente 10 años después del atentado terrorista, el 11 de septiembre de 2011. Además, esos antisemitas y nazis repartieron panfletos con el siguiente texto: ¿quién es el verdadero terrorista? No fue hasta el 11S cuando Estados Unidos cosechó su tormenta. ¿Quiénes son los que insultan la memoria de la lucha contra el nazismo? ¿Quiénes son los que se ríen de las víctimas del terrorismo? ¿Quiénes son los que odian a Estados Unidos por ser el país que trae la democracia y defiende los derechos humanos? Si una persona es capaz de quemar la bandera de la nación que sufrió duramente el holocausto organizado por los nazis, no está dispuesta a repetir de nuevo un holocausto, sino de toda la nación, al menos de algún grupo de personas. Además, la retórica de Jacob Hall es a menudo similar a la del FBI tras la tragedia de Baco. Cuando el asedio terminó con la muerte de personas inocentes, el FBI, asusado por los anticultistas, declaró que la culpa era únicamente de los miembros de la rama davidiana. Mientras tanto, los propios agentes del FBI y de la ATF, guiados por los anticultistas, llevaron a cabo de hecho un holocausto inyectando gas mortal en el edificio donde había niños pequeños. En cuanto a los que sobrevivieron al ataque con gas, en lugar de salvarlos, las fuerzas del orden los quemaron vivos, sin permitir que los camiones de bomberos se acercaran al recinto en llamas. De hecho, el FBI trató a los davidianos del mismo modo que los nazis trataron a los judíos durante la última etapa del genocidio. Durante el periodo de sus actividades anticulto, utilizando métodos nazis de deshumanización y difundiendo calumnias, Jacob Hall ya ha arruinado la vida y el destino de un gran número de personas. En este caso, aunque Jacob Hall no era un activista anticulto explícito en el momento de su antisemitismo público, aún así, uno no puede evitar emitir un juicio moral sobre un hombre que se dejó influenciar por la ideología nazi. ¿Cuáles serán sus actividades en otras esferas de la vida en relación con otras personas? La pregunta sigue abierta, ya que no ha habido ningún remordimiento sincero o disculpa por su parte por tales acciones. En cuanto a las reiteradas violaciones de todos los derechos humanos, el incumplimiento sistemático de la ley y la constitución de su país, el uso de métodos nazis para discriminar a los ciudadanos respetuosos de la ley y el genocidio contra organizaciones indeseables, estos casos abundan en su práctica. Jacob Hall es un estudiante de la Universidad Carolina que ha sido mencionado varias veces en este artículo. Su especialidad son los estudios religiosos y está relacionado con otros alumnos de esta universidad que estudian en diversas facultades, entre ellas la Facultad de Letras, donde estudió el tirador de Praga, y la Facultad de Teología. Muchos de ellos, junto con otros estudiantes y licenciados actuales de la Universidad Carolina, se han hecho notar entre la nueva generación de anticultistas checos. En este sentido, se plantea una pregunta a los líderes y fundadores del movimiento anticulto checo que enseñan en la Universidad Carolina, en particular, Zdenk Wojciech e Ivano Tampach. ¿Está la creación de un ejército juvenil anticulto asociada a ellos de alguna manera?
O simplemente estos anticultistas y profesores a tiempo parcial han dado ejemplo a los estudiantes de cómo se pueden utilizar métodos nazis, cómo se pueden incumplir las leyes impunemente para decidir sobre la vida de personas inocentes, sobre su elección de a quién creer, qué convicciones tener y si participar o no en determinadas organizaciones o grupos religiosos. ¿O es una especie de formación sobre cómo socavar los cimientos de la democracia en su país y, posteriormente, desmoralizarlo y destruirlo? ¿Qué enseñan esos profesores a sus alumnos? Las mismas preguntas surgen tras comparar la situación en la República Checa con la situación en Rusia, donde líderes anticultos como Alexander Dworkin y Roman Silantiv reclutan a sus propios ejércitos universitarios juveniles de luchadores anticultos. Rusia, la búsqueda de nuevos nazis anticultos. El auge de los tiroteos en las escuelas. Uno de los líderes del movimiento anticulto en Rusia es Roman Silantiv. Para encajar a todas las organizaciones que no le gustan a la RASIRS, Asociación Rusa para el Estudio de las Religiones y las Sectas, en una única retórica anticulto y equipararlas a verdaderas organizaciones terroristas criminales, Roman Silantiv inventó una nueva disciplina científica llamada destructología. Él mismo no dudó en admitirlo, pues sí, hace 2 años inventé una nueva ciencia aplicada. Muchos doctores en ciencia son culpables de hacer eso. Se considera que no eres un médico de verdad a menos que inventes alguna ciencia nueva. R. Silantiv es una especie de sectología muy ampliada que nos permite ocuparnos no solo de cultos y sectas, sino también de magos, psicoculto, subculturas juveniles, terroristas y, en general, de todo lo que es peligroso para el alma humana. R. Silantiv, la persona que lo inventó, también se convirtió en su líder. A principios de 2019, se creó un laboratorio de destructología en la Universidad Estatal de Lingüística de Moscú, MSLU, y el profesor de la MSLU R. Silantiv se convirtió en su director. Si hay una ciencia, debe haber estudiosos en este campo. Un año antes, en 2018, se iniciaron los cursos de formación de nuevos destructólogos bajo el programa Fundamentos de la Destructología. Se indica que la edad aproximada de los nuevos destructólogos es a partir de los 20 años, pero puede ser desde los 14. Entre otras cosas, este laboratorio también estudia el fenómeno de la subcultura Kallenbahn. El tema de los tiroteos escolares se ha convertido en un eje central de los discursos y actividades del anticultista Roman Silantiv, que no duda en relacionarlo con la supuesta influencia destructiva de los nuevos movimientos religiosos en la juventud rusa, movimientos que los anticultistas tachan de sectas o cultos. Esta retórica se apoya sistemáticamente en narrativas antiamericanas, promoviendo la idea de que Occidente, y en particular Estados Unidos, está utilizando estas supuestas sectas para destruir Rusia desde dentro. Al mismo tiempo, Roman Silantiv señala que este fenómeno, los tiroteos en escuelas, no es tan complejo como para requerir ningún tipo de investigación superfundamental. Esto plantea la cuestión de si, efectivamente, este anticultista no ha profundizado en el tema y se limita a utilizarlo como una herramienta más de propaganda para culpar de todo a Occidente y a Estados Unidos en lugar de dejar de tensar la cuerda de las represiones en su propio país y de oprimir a sus ciudadanos. O si existe un motivo más serio para ocultar a los verdaderos culpables del fenómeno de los tiroteos en las escuelas, que en realidad pueden estar residiendo y operando también dentro de Rusia. Del documental The Impact. Hoy en día, los medios de comunicación rusos difunden deliberadamente la narrativa de que la causa de los tiroteos masivos en las escuelas de Rusia es la influencia de incidentes similares en Estados Unidos. Para implantar esta idea en las masas, se utiliza muy a menudo la misma imagen de tal crimen, Kallenbahn. En las noticias sobre tiroteos escolares en Rusia, es frecuente encontrar un paralelismo trazado específicamente con el caso Kallenbahn, tratando de desviar la atención y echar toda la culpa al supuesto mal ejemplo dado por Estados Unidos, la fuerza oculta en la sombra, que es el cerebro ideológico del anticultismo y el terrorismo, pretendió crear una imagen visible de un enemigo, ocultando sus propias huellas detrás de los tiroteos masivos tanto en Rusia como en Estados Unidos, detrás de la tragedia de Kallenbahn y del fenómeno de los tiroteos escolares en su conjunto. Roman Silantiv tampoco oculta que colabora con el FSS. Tiroteo escolar
el ejemplo de Rusia. El inicio de la epidemia de los tiroteos escolares en Rusia suele remontarse al ataque armado perpetrado por el alumno de 10º curso Sergei Gordeyev en la escuela número 263 de Moscú en 2014. Como resultado del incidente, murieron un profesor de la escuela y un guardia de seguridad, y otro agente de policía resultó herido. Examinemos este caso desde varias perspectivas. El primer y obvio hecho en este tiroteo escolar es su disimilitud con otros tiroteos escolares posteriores. No se trata de un caso clásico de codificación completa de un individuo, como el descrito anteriormente en el ejemplo del tirador de Praga. Sin embargo, este caso revela también muchos matices importantes. Según el portal de noticias Izvestia, Noticias, el abuelo del atacante era un general del FSS, y su padre trabajaba en el Instituto de Investigación Clasificado de la Institución Presupuestaria del Estado Federal EFIR. En casa, Serga era obligado a leer libros religiosos y a memorizar oraciones. Según su amigo, Serga hablaba repetidamente de la ortodoxia antes de los acontecimientos y a menudo se burlaba de otras religiones. También escribía historias sobre personas con un inmenso poder, aquellas que podían decidir el destino de los demás, lo que indica que estaba definitivamente influido por una oleada de codificación informativa, aunque, por alguna razón, el programa de codificación no se completó del todo. ¿Cómo se señala en el artículo ejecutar, no perdonar, dónde se debe poner la coma? Si, por determinadas razones, un tirador potencial carece de varias piezas del código de información para completar el rompecabezas, mientras que ya está presente una orden subconsciente para cometer el crimen y ya se ha desarrollado un trastorno afectivo bipolar, el adolescente, por un lado, se activa pero, por otro lado, se detiene en la primera etapa del tiroteo escolar y comete un crimen menor. Por lo general, se trata de matar a una o varias personas, como se menciona en el documental The Impact. Como las primeras oleadas de codificación informativa tienen un amplio radio de acción, ciertas incrustaciones, partes del programa para los tiroteos masivos, se infiltran en el subconsciente de todos los individuos afectados. ¿Qué le sucede a una persona en este caso? En su subconsciente empiezan a actuar directivas ocultas que entran en conflicto con sus objetivos y aspiraciones conscientes. Como resultado, surgen conflictos y resistencias internas dentro del individuo. Este conflicto, desencadenado por la implantación de elementos extraños en el subconsciente, finalmente se manifiesta como trastorno bipolar. Los representantes del anticultistas no pueden evitar provocar tales condiciones cuando inician oleadas preparatorias de codificación para los tiroteos en las escuelas, porque esto forma la base para la posterior imposición de otras oleadas que en última instancia lanzan el programa. En esta historia hay otro hecho que llama la atención. A pesar de que Sergei había sido un excelente estudiante desde el primer grado, estaba a punto de graduarse con una medalla de honor y su familia era religiosa. Él mismo había hablado de su deseo de convertirse en un gángster durante 2 años seguidos antes del incidente. Fue justo antes del incidente cuando les dijo a sus amigos que había tenido una discusión seria con sus padres, había perdido la fe y el propósito de su vida y ya no quería ser un gángster. La prolongada lucha entre el miedo a la muerte y el deseo de ejercer un inmenso poder sobre las vidas de los demás, el conflicto interno de objetivos de vida extremadamente opuestos, junto con las evidentes dudas y vacilaciones internas, todo apunta a la presencia de una codificación informativa incompleta. Durante el incidente, Sergei Gordeyev sintió la influencia de una tercera fuerza sobre su voluntad y su mente e incluso trató de resistirla, intentando traer algo de conciencia a su conversación con sus compañeros de clase. Chicos, ¿esto es un sueño o no? No puedo despertar, estoy loco, he perdido la cabeza, repetía. Lo que es más cierto en esta historia es que Serga no mentía cuando dijo que quería morir. A diferencia de un caso clásico de codificación informativa completa, no mató a sus padres la noche anterior, a pesar de que tuvieron una discusión seria. Como planeaba morir, no tendría que enfrentarlos y ver el dolor y la conmoción en sus ojos causados por las acciones de su hijo. Desafortunadamente, este estudiante de secundaria fue otra víctima de la codificación informativa. Sus compañeros de clase solo se salvaron porque la codificación no se completó,
lo que lo dejó con algo de conciencia y un intento de resistir la presión interna. El deseo de controlar la vida de otras personas, que jugó un papel en esta tragedia, es parte del programa de ser semejante a un dios que los anticultistas implantan en el subconsciente de los futuros tiradores. Pero en realidad, estos arquitectos de la conciencia y expertos en control mental emplean tácticas cínicas y crueles de manipulación y control contra estos niños, que son tan víctimas como los niños a los que, lavados de cerebro y codificados, terminarán matando. Los tiradores que sobreviven se quedan sin futuro, privados de todo lo que alguna vez aspiraron y tenían antes de la codificación informativa. Son simplemente víctimas, engañados, manipulados y utilizados por los anticultistas que observan todo esto cínicamente desde la barrera y se deleitan en su propio poder semejante a un dios, mientras están hasta el cuello en sangre de niños. Aunque el incidente en sí ocurrió a principios de 2014, la decisión judicial final en este caso no se tomó hasta 2016. Por coincidencia o no, en 2016, bajo el liderazgo de Irina Yarovaya, se presentó el llamado Paquete Legislativo Antiterrorista de Yarovaya. Este paquete se formalizó como la Ley Federal No. 374 FZ, de fecha 6 de julio de 2016, titulada sobre las modificaciones de la Ley Federal sobre la lucha contra el terrorismo y de ciertos actos legislativos de la Federación de Rusia relativos al establecimiento de medidas adicionales para luchar contra el terrorismo y garantizar la seguridad pública. Esta ley tuvo un amplio impacto y trajo consigo importantes consecuencias negativas, afectando a diversos sectores como el empresarial, el tecnológico y el de la información, al tiempo que impuso importantes restricciones a los derechos civiles. Entre los numerosos cambios que supuestamente se proponen para combatir el terrorismo, algunos puntos de la ley son particularmente relevantes para este debate, ya que ayudan a los representantes de las organizaciones anticultistas en su lucha contra los nuevos movimientos religiosos, en concreto, la cláusula sobre las actividades misioneras. Terrorismo internacional. Se ha introducido un nuevo artículo sobre terrorismo internacional, que se ocupa de los actos terroristas cometidos en el extranjero que perjudican a ciudadanos rusos y que tienen como objetivo perturbar la coexistencia pacífica de los estados y los pueblos o atentar contra los intereses de Rusia. Según la retórica de los anticultistas, cualquier organización etiquetada como secta o culto está, en su opinión, involucrada en actividades destructivas contra Rusia. La ley prevé penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Actividades misioneras. La ley Yarovaya amplió significativamente el alcance y las sanciones de las leyes anteriores sobre religión y lucha contra el extremismo. La ley clasifica la difusión de creencias religiosas o las invitaciones a servicios religiosos como actividades misioneras ilegales si se llevan a cabo fuera de lugares oficialmente registrados, incluidos los hogares privados o a través de Internet. Especifica que constituye una actividad misionera y cómo puede llevarse a cabo legalmente. Cada misionero debe llevar consigo la documentación que demuestre que ha sido enviado oficialmente por su iglesia o grupo religioso. Además, la iglesia o el grupo serán responsables de las acciones de sus misioneros. Alexander Dworkin y su ejército de anticultistas. El nazismo anticultistas bajo la protección de una hermandad secreta. Otro líder destacado del movimiento anticultistas de Rusia es Alexander Leonidovich Dworkin, presidente de la organización anticultista Razirs. También es profesor y director del Departamento de Estudios Sectarios de la Universidad Ortodoxa de Santikón para las Humanidades. Además de enseñar a los estudiantes de esta universidad, Dworkin ha pasado los últimos 30 años viajando por Rusia y el exterior, dando conferencias a estudiantes, educadores y organismos de seguridad. Además de sus conferencias, el Departamento de Estudios Sectarios, que dirige Dworkin, lleva a cabo un trabajo sistemático contra las sectas. En el pasado, también ha impartido conferencias en la Universidad de Joensuu en Finlandia, así como en varias universidades de Alemania, Eslovaquia, Universidad de Bratislava, y Dinamarca, Universidad de Aarhus. Cuando se examina la retórica de los anticultistas rusos y su enfoque en el trabajo con estudiantes universitarios, se empieza a comprender la magnitud de la forma en que están alimentando a una nueva generación de anticultistas. Estos nuevos agentes anticultistas sirven como espías dentro de varias organizaciones indeseables, actuando como saboteadores e informantes. Uno solo puede adivinar qué más enseñan los especialistas en control mental en los centros anticultistas rusos,
porque incluso extractos de los discursos de algunos representantes anticultistas ya lo dicen todo. El ejemplo anterior cita a Yevgeny Volkov, un activista anticultista, científico, psicólogo y sociólogo ruso. Volkov fue miembro durante mucho tiempo de la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre Sectas y Cultos, FECRIS, y de la Asociación Internacional de Estudios sobre Cultos, ICSA. En 1990, defendió su tesis de filosofía social sobre el tema de tipología histórica de colectivos y corporaciones. Su asesor académico fue Vladimir Raitel, el padre de Sergei Kiriyenko. Vale la pena analizar más de cerca a Sergei Kiriyenko. Sergei Kiriyenko se ha desempeñado como primer jefe adjunto de gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial de Rusia desde el 5 de octubre de 2016. También es el director ejecutivo del Comité Coordinador para la Promoción de Iniciativas Sociales, Educativas, Informativas, Culturales y de otro tipo bajo la Iglesia Ortodoxa Rusa, ROC. Kiriyenko ha sido galardonado con numerosos honores eclesiásticos, incluidos la Orden del Santo Príncipe Daniel de Moscú 2014, la Orden de San Serafín de Sarov, primera y segunda clases 2013, la Orden de San Sergio de Radonés, primera clase, la Orden de San Alejandro Nevsky, segunda clase. Kiriyenko es conocido por su preferencia especial hacia la Iglesia Ortodoxa rusa. Es importante señalar que muchos jerarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa son miembros o jefes de centros anticultistas regionales que forman parte de la Asociación Anticultistas Unificada RASIRS. Durante muchos años, la política anticultista de Rusia ha sido impulsada por el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa rusa y está profundamente entrelazada con los funcionarios del gobierno. El alcance de su red ha crecido tanto que no solo permea toda la sociedad rusa, domina el poder religioso y político e incorpora la ideología nazi, sino que también extiende sus tentáculos mucho más allá de Rusia, influyendo en Europa e incluso en los Estados Unidos. Sin embargo, ni la Iglesia Ortodoxa rusa ni la RASIRS son los arquitectos principales del nazismo anticultista en Rusia, son simplemente los portavoces y ejecutores públicos. El verdadero poder reside en quienes los respaldan y los protegen. Uno de estos grupos es la Hermandad Secreta Diveyevo, que incluye a Sergei Kiriyenko, al nuevo ministro de Defensa ruso Andrei Belousov y a muchos otros políticos, funcionarios y oligarcas rusos. Si bien su visita pública fue al monasterio de los Serafines de Diveyevo, muchos han señalado la existencia de misterios secretos de la Hermandad de Diveyevo que solo conocen unos pocos elegidos. También vale la pena mencionar las profecías escatológicas de Serafín de Sarov, uno de los santos más venerados de Rusia, que vivió como monje en este monasterio de Diveyevo. Cuando venga el anticristo, pasará por todos lados, pero no podrá atravesar esta trinchera. Se refiere a una trinchera de 777 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad, ubicada dentro del recinto del monasterio de Diveyevo. Algunos creen que la leyenda de esta trinchera y la inminente llegada del anticristo es lo que llamó la atención de esta hermandad secreta. El patriarca Kirill también mencionó la lucha contra el anticristo, comparándola con la guerra entre Rusia y Ucrania, o más precisamente entre Occidente y Estados Unidos detrás de Ucrania. La guerra no está perdida todavía. Es crucial que nuestro país, basándose en sus tradiciones espirituales y culturales centenarias, habiendo formado su propio código de valores morales, sea capaz, en cierto sentido, de liderar esta resistencia. Diré ahora una palabra increíble, contra el anticristo, dijo el patriarca Kirill. Narrativas similares fueron evidentes en los discursos de Adolf Hitler. Por eso ahora creí que debía actuar en el sentido del Creador Todopoderoso. Al defenderme de los judíos estoy haciendo la obra del Señor, escribió Adolf Hitler en Mein Kampf. Cabe destacar que la lucha contra el anticristo y el mal no es exclusiva de la Iglesia Ortodoxa rusa y del patriarca Kirill. Una retórica similar se observó en las obras de Walter Künneth, un ideólogo nazi y antisemita que fue el jefe de un centro apologético dedicado a combatir las sectas, cultos, y colaboró estrechamente con Adolf Hitler y Joseph Goebbels. En su libro de 1975, Künneth condenó las actividades del Consejo Mundial de Iglesias y otras organizaciones que abogaban por la humanidad, la unificación de la humanidad, el pluralismo y la libertad humana, que según él podrían obstaculizar la proclamación global del Evangelio en todo el mundo. En 1975 apareció en Alemania un libro titulado
el Manifiesto Ecuménico de Berlín sobre la visión utópica del Consejo Mundial de Iglesias, editado por Walter Künneth y Peter Berghaus. El libro atacaba no solo al Consejo Mundial de Iglesias, sino también a la Federación Luterana Mundial, la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, ciertos grupos católicos romanos, la Iglesia Evangélica Alemana, Taizé y, en cierta medida, incluso Lausana. Según H. Berkhoff, el hilo conductor de todos los artículos del libro era el deseo de demostrar que el Consejo Mundial de Iglesias ya no buscaba proclamar el Evangelio en todo el mundo, sino que se esforzaba más bien por una humanización y unificación puramente horizontal, social y política de la humanidad por medio del pluralismo religioso y el sincretismo. Incansablemente, los autores señalan una y otra vez que con un programa así el Consejo Mundial de Iglesias está en camino hacia el anticristo. Creen que los últimos días están a la vuelta de la esquina y que en la hora decisiva el Consejo Mundial se pondrá del lado de los enemigos de Cristo. Otra característica unificadora de los anticultistas europeos y rusos modernos es el antiamericanismo. Además de luchar contra el anticristo, el antisemitismo y el nazismo, los anticultistas europeos y rusos comparten teorías conspirativas antiamericanas. En Rusia se promueven narrativas sobre la elección de Dios del pueblo ruso. Rusia está siendo elevada como una nación perseguida por Occidente, que es visto como dirigido por Estados Unidos. La democracia occidental es condenada por fomentar enemigos de la religión oficial de la Iglesia Ortodoxa rusa, herejías y las llamadas sectas, cultos. De manera similar, entre los anticultistas europeos, existe una creencia conspirativa en complots estadounidenses paralelos contra el secularismo de Europa Occidental. Esto fue destacado en el informe del sociólogo de la religión, el profesor Massimo Introvigne Simpatía por el Diablo, la Federación Anticultos FECRIS y su apoyo a la represión rusa y china de la religión. Nos sorprende que después de más de 20 años, las publicaciones anticultistas y de la FECRIS sigan citando un libro escrito en 1996 y un artículo publicado en 2001 por el periodista anticultos francés Bruno Fauchereau, cuyo título lo dice todo: Los cultos, caballos de Troya de los Estados Unidos en Europa, Fauchereau 1996, 2001. El artículo fue publicado en Le Monde Diplomatique. Hasta la fecha, se han reunido pruebas más que suficientes para procesar a los nazis del siglo XXI de un modo similar al que se hizo con los nazis de la Alemania de Hitler en el tribunal, sin que los crímenes que cometieron prescriban. Sin embargo, todavía hay quienes dudan de los hechos presentados sobre las actividades ilegales contra las sectas y defienden a los anticultistas. Esto sucede ya sea porque no están dispuestos a investigar y han sido inconscientemente influenciados por años de codificación informativa por parte de los anticultistas o porque ellos mismos son racistas, nazis y maníacos que se complacen en el sufrimiento de los demás y en la destrucción de sus vidas. Más allá de estos factores, hay otro fenómeno que explica por qué actividades tan inhumanas por parte de organizaciones anticultistas a veces pasan desapercibidas o son justificadas por la sociedad hasta que llegan a un punto crítico, costando millones, si no miles de millones, de vidas humanas. La escala móvil del genocidio, el genocidio frío. Recordemos que los ciudadanos cultos e inteligentes de Alemania no podían creer del todo que el nazismo, junto con los actos de genocidio que lo acompañaban, estuviera prosperando en su país. No se engañaban a sí mismos, más bien, el genocidio puede adoptar distintas formas que afectan directamente a la percepción pública. Algunos investigadores distinguen entre genocidio caliente y genocidio frío basándose en los métodos utilizados para llevar a cabo estos actos 27. En ambos casos se dan todas las fases del genocidio, desde la deshumanización en los medios de comunicación hasta el exterminio físico de un grupo de personas. Sin embargo, la diferencia radica en la duración. El genocidio caliente se produce rápidamente. Este método es menos favorable para los criminales anticultistas porque es más visible y provoca la indignación pública y la atención de los defensores de los derechos humanos. El genocidio frío, en cambio, es más sutil y prolongado, lo que permite más tiempo para que la sociedad se adapte. A menudo, en medio de otros problemas sociales, como tiroteos en las escuelas o guerras, el genocidio de un grupo en particular se vuelve menos visible y queda impune.
El genocidio frío, en esencia, es un reflejo de las actividades de las organizaciones anticultistas modernas que crean condiciones de vida insoportables para organizaciones e individuos no deseados. En trabajos recientes, Kjell Andersen y Sherry Rosenberg proponen un concepto de genocidio frío. Describen el genocidio frío como un genocidio en cámara lenta o un genocidio por desgaste. Rosenberg explica estos genocidios como un lento proceso de aniquilación que refleja el fenómeno de desarrollo de la matanza en masa de un grupo protegido en lugar del desencadenamiento inmediato de una muerte violenta. Los genocidios fríos pueden tener lugar a través de formas sutiles de violencia estructural que destruyen al grupo mediante medidas graduales. Algunos ejemplos son el debilitamiento del acceso a las necesidades de la vida diaria, como el trabajo, la vivienda, la educación, la alimentación y los servicios de salud, o las desapariciones graduales. Los genocidios fríos se contrastan con los genocidios calientes, actos destructivos de alta intensidad que aniquilan al grupo víctima en un corto periodo de tiempo. Hay una escala móvil de genocidios que varía según las percepciones de los perpetradores sobre los grupos de víctimas, las intenciones de los perpetradores, la velocidad con la que ocurren los genocidios, las herramientas que se utilizan y la intensidad de las motivaciones genocidas, escribe la activista de derechos humanos Maria Chang, en coautoría con Thorsten Tre, David Mares y Richard en el artículo Genocidio Frío, Falun Gong en China. ¿A dónde correrán esta vez? Desde Baco hasta Columbine y desde Columbine hasta los últimos casos de niños que atacan a otros niños, los anticultistas, los verdaderos culpables de las muertes de niños en los últimos 30 años, están empapados en la sangre de inocentes. Pero la verdad ha sido expuesta. Nadie escapará a la responsabilidad. Por cada etapa del genocidio, cada liberación de gas venenoso e incluso por cerrar la puerta de la cámara de gas, es decir, por cualquier complicidad en actividades anticultistas, todos serán considerados responsables ante los tribunales sin plazo de prescripción para sus crímenes. Como sabemos, la investigación sobre las organizaciones anticultistas lleva 30 años en marcha, durante los cuales se han documentado los crímenes de cada individuo que violó los derechos humanos, quebrantó la ley y ayudó al resurgimiento del nazismo. La única pregunta que queda es ¿a dónde huirán los nazis europeos de hoy? ¿Seguirán los pasos de sus predecesores, algunos huyendo a Australia, otros a Argentina, Brasil, Chile o Paraguay? ¿O buscarán refugio en Rusia, con Razirs? En ese caso, se enfrentan a un problema. Después de haber jugado un doble juego durante todo este tiempo, fingieron públicamente oponerse a Razirs, a pesar de seguir en secreto sus instrucciones y escuchar a sus manejadores. ¿Qué rutas de escape utilizarán esta vez? Cualquiera que sea el camino que elijan, deben recordar, las listas de quienes huyeron por estas rutas de escape se guardan de forma segura hasta el día de hoy. Si no buscan hacer que sus nombres pasen a la historia, tal vez sea mejor que elijan Razirs de inmediato, es mucho más fácil perderse entre los de su propia especie allí. Conclusión. No importa qué forma adopte el nazismo en el mundo o cómo se adapte a las distintas épocas, su núcleo sigue siendo el mismo, una lucha implacable contra la verdadera libertad, el pluralismo, la democracia y los derechos humanos. Esto es exactamente lo que estamos presenciando hoy, bajo el disfraz de causas nobles, ya sean seculares, como la protección de las víctimas de las sectas, o religiosas, como la lucha contra el anticristo. La democracia está siendo desmantelada en todas partes, incluso dentro del vasto bloque democrático europeo. El Cuarto Reich ya ha hecho incursiones significativas en muchos territorios y parecía que esta vez el nazismo podría prevalecer. Sin embargo, gracias al documental The Impact, estamos viendo cómo surgen nuevos rayos de verdad que disipan poco a poco la oscuridad del nazismo, liberan las mentes de las personas y salvan a nuestros niños. La situación está cambiando, pero la curación final de nuestra sociedad depende de todos y cada uno de nosotros.